¿Qué ocurre cuando un avión de patrulla desarmado se encuentra cara a cara con los cazas más letales de una superpotencia, a miles de kilómetros de casa, sin ningún lugar a donde escapar? ¿Cómo respondes cuando cada segundo podría ser el último y la diferencia entre la vida y la muerte se mide en metros, no en kilómetros? Esta es la historia de una tripulación canadiense que se enfrentó a algo que ningún manual de vuelo puede prepararte para enfrentar. Un encuentro aéreo que puso a prueba cada gramo de entrenamiento, coraje y disciplina que poseían. Lo que esos pilotos no sabían era que mientras luchaban por mantener el control en medio del caos, estaban recopilando algo mucho más valioso que cualquier fotografía de reconocimiento, algo que cambiaría el equilibrio del poder aéreo en el Pacífico. Porque a veces, el verdadero ganador de un enfrentamiento no es quien vuela más rápido o más cerca, sino quien entiende que la información es el arma más poderosa de todas. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. Eran las 18:47 hora local, cuando el Aurora de la Fuerza Aérea Canadiense navegaba tranquilamente a 21.000 pies sobre el mar de China Oriental. La misión era clara: rastrear barcos norcoreanos que violaban las sanciones internacionales. Todo parecía rutinario, un día más de patrulla sobre aguas internacionales. Pero en cuestión de segundos, esa calma se convertiría en una pesadilla que pondría a prueba los nervios de acero de la tripulación. Sin que los pilotos canadienses lo supieran, Beijing acababa de dar luz verde para lanzar su caza más avanzado. Lo que estaba por comenzar no era solo una intercepción de rutina, era una demostración de fuerza que llevaría a ambas aeronaves al límite absoluto de la seguridad. Un contacto apareció en el radar, marcando su 87 grados, a 12 millas náuticas de distancia, un petrolero norcoreano que cabalgaba bajo en el agua. Cuando un buque navega bajo en el agua, sus tanques están llenos. El perfil coincidía perfectamente con 3 embarcaciones en la lista de vigilancia de las Naciones Unidas. La torreta electro-óptica MUE 2020, esa protuberancia que cuelga bajo el morro de la Aurora, giró hacia el objetivo. Este sistema de cámara es tan potente que puede leer números de serie desde 25.000 pies de altura. Comenzó a grabar. La imagen infrarroja mostraba un resplandor de calor emanando de la sala de máquinas del buque, consistente con un motor que había estado funcionando a toda potencia para llegar a este punto de encuentro clandestino. La luz visible reveló algo más. El nombre en la popa había sido pintado recientemente. La pintura era de un tono diferente al del casco. Alguien estaba ocultando la identidad de ese barco. Los 4 turbohélices Allison de la Aurora ajustaron su ángulo mientras la aeronave descendía hacia los 15.000 pies, sacrificando altitud a cambio de mejores ángulos de cámara. La tripulación había hecho esto cientos de veces. Fotografiar el casco, documentar la transferencia ilegal, transmitir la evidencia a la célula de coordinación de las Naciones Unidas y dejar que los diplomáticos y abogados se encargaran del resto. Lo que no esperaban era compañía. Dentro del avión canadiense, los paneles de advertencia se iluminaron como un árbol de Navidad. La pantalla de guerra electrónica mostró un pico de radar del lado izquierdo, agudo, enfocado, y acercándose a una velocidad alarmante. El sistema lo confirmó un momento después. Un radar de control de tiro chino. Alguien allá afuera no solo estaba buscando, estaban apuntando directamente hacia ellos. El copiloto lo vio visualmente a las 11 en punto, una silueta oscura emergiendo de la neblina matutina. 2 motores dejando estelas de condensación mientras descendía hacia su altitud. La aeronave estaba acelerando, no desacelerando. Esto no era una intercepción estándar, esto era un ensayo de algo mucho más peligroso. El JADI-66 cruzó frente a su morro a solo 400 pies de distancia. Lo suficientemente cerca como para que los canadienses pudieran ver el casco del piloto girarse bruscamente hacia ellos mientras pasaba. El Homien-16 es el caza más avanzado de China. Una copia del Su-30 ruso, que a su vez derivaba del Su-27, que fue el intento de la Unión Soviética de igualar al Funshin americano. 3 generaciones de copiar, y todavía están jugando a ponerse al día. La innovación china en su máxima expresión.
El radar del caza, un sistema de barrido electrónico con más de 1200 módulos transmisores individuales, estaba pintando a la aurora con suficiente energía electromagnética como para guiar un misil desde el lanzamiento hasta el impacto, a la velocidad de cierre combinada de casi 900 millas por hora. El margen entre intercepción y colisión había sido de menos de un segundo. La turbulencia de Stella golpeó 3 segundos después. El Aurora se sacudió violentamente cuando vórtices invisibles martillaron sus superficies de control. El piloto automático se desconectó. La aeronave se inclinó 15 grados a la izquierda antes de que los pilotos lograran recuperarla, luchando contra 140.000 libras de avión de patrulla para devolverlo al vuelo nivelado. En la bahía de carga, un operador de sensores se aferró a su consola mientras su taza de café se lanzaba sola a través del compartimento. El capitán mantuvo el rumbo. El piloto chino quería que huyeran. Canadá no iba a huir. El Hamili 6 ya estaba dando la vuelta. El caza se materializó en su ala izquierda 30 segundos después, deslizándose a una posición a solo 300 pies de distancia. Lo suficientemente cerca como para contar remaches. Lo suficientemente cerca como para ver la máscara de oxígeno del piloto moverse mientras activaba su radio. La transmisión llegó en inglés con acento mandarín. Aeronave canadiense. Se está acercando al espacio aéreo territorial chino. Dé la vuelta inmediatamente. El capitán activó su propia radio. Su respuesta sería citada en informes de noticias alrededor del mundo en menos de 24 horas. Soy una aeronave canadiense operando en espacio aéreo internacional, cumpliendo con los deberes de todas las naciones. Sin respuesta. El J-16 mantuvo la posición, su radar todavía transmitiendo, todavía fijado en ellos. El piloto chino probablemente pensaba que el silencio era intimidante. Probablemente pensaba que el bloqueo sostenido del radar demostraba dominación. Probablemente pensaba que estaba ganando. No tenía idea de lo que realmente estaba transmitiendo. Verás, esas protuberancias y bultos a lo largo del fuselaje de la Aurora no son decorativos. Ese es el sistema de medidas de apoyo electrónico AN/AUC 57, la versión canadiense de una aspiradora digital que absorbe cada emisión electrónica en un radio de 200 millas. En el segundo en que ese radar los tocó, el sistema comenzó a catalogar frecuencias, patrones de pulso, características de dirección del haz y potencias de salida. El radar del 16 es el más avanzado de China, un diseño supuestamente indígena que rivaliza con los sistemas occidentales. Cada ejército en la Tierra quiere saber exactamente cómo funciona. El piloto chino acababa de comenzar a transmitir la respuesta, pero la recopilación de inteligencia no era la preocupación principal del capitán en este momento. El caza estaba a 300 pies de distancia, portando suficiente energía cinética como para vaporizar a la Aurora si el piloto estornudaba incorrectamente. La tripulación necesitaba mantener la calma, mantenerse profesional, no darle nada a lo que reaccionar. El J-16 comenzó a maniobrar. El caza se deslizó hacia adelante a lo largo de la trayectoria de vuelo de la Aurora. Luego cortó bruscamente a través de su morro, con apenas 200 pies de separación, quizás menos. La maniobra obligó a los pilotos canadienses a volar a través de la turbulencia del escape del caza. Gases de escape supercalentados todavía saliendo de los turbofans gemelos, tiembe a 1000 grados Fahrenheit. El Aurora se sacudió violentamente. El motor número 3 tosió cuando el flujo de aire interrumpido momentáneamente ahogó el compresor. La aeronave cayó 200 pies antes de que los pilotos se recuperaran, los turbohélices arañando de vuelta hacia un vuelo estable. Primera evaluación real de daños. Los instrumentos del motor mostraban parámetros normales, sin daño permanente, pero eso había estado cerca. Unos segundos más, y el flujo de aire dentro del motor se habría descompuesto completamente, cortando la potencia y obligando a la tripulación a reiniciar el motor desde cero mientras aún estaban en el aire. El piloto chino probablemente se sintió satisfecho viéndolos luchar. Lo que no se dio cuenta fue que su respuesta del acelerador durante ese corte, la curva de aceleración exacta de esos motores WESS 10B, ahora estaba registrada en bases de datos canadienses. Los ingenieros que habían pasado años tratando de modelar el rendimiento del J-16 acababan de recibir su respuesta en bandeja de plata. El caza ascendió 500 pies por encima de ellos y se invirtió. El J-16
Quedó suspendido boca abajo durante 3 segundos completos, su piloto mirando hacia abajo a través de su cabina a los canadienses debajo. La maniobra era puro espectáculo. Vectorización de empuje y control por computadora, manteniendo 50.000 libras de caza suspendidas contra la gravedad, mientras el combustible y el fluido hidráulico luchaban contra la física en cada línea. El caza completó un barril roll perezoso alrededor del fuselaje de la Aurora, pasando sobre su cola lo suficientemente cerca como para que el observador trasero pudiera ver la cabeza del piloto girada para rastrearlos. Luego se instaló de nuevo en formación en su ala izquierda, balanceo de alas. Izquierda, derecha, izquierda. La señal internacional para sígueme. El Aurora mantuvo el rumbo sino de 545 de la ISIS, balanceó sus alas de nuevo, más agresivamente esta vez. El mensaje era claro, da la vuelta o esto empeora. Los canadienses decidieron llamar su farol. El siguiente corte llegó sin advertencia. El caza se lanzó hacia adelante, posquemadores encendidos, luego se arrastró a través del morro de la Aurora tan cerca que la tripulación pudo ver la visera del piloto reflejando el sol de la mañana. La turbulencia del escape golpeó como un martillo. El Aurora dejó caer su ala izquierda y el copiloto tuvo que luchar contra la palanca para mantenerlos nivelados. Para cuando se estabilizaron, el J-16 ya se estaba reposicionando para otra pasada. El segundo corte fue peor. El caza vino desde abajo esta vez, ascendiendo a través de su altitud en un ángulo de 30 grados, cruzando de las 10 en punto a las 2 con quizás 150 pies de separación. El Aurora voló a través de su columna de escape durante 3 segundos completos. Aire a unos 100 grados que hizo toser a los turbohélices y el fuselaje se sacudió como si se estuviera desintegrando. El capitán mantuvo el rumbo. Su mandíbula estaba apretada, pero sus manos estaban firmes. Reaccionar y Beijing obtiene imágenes de una aeronave canadiense maniobrando agresivamente en cada red de noticias mañana por la mañana. El Javelin 17 se instaló de nuevo en formación. Luego demostró algo nuevo. El caza se elevó en una subida casi vertical. Los posquemadores perforando 2 agujeros en el cielo mientras ascendía más allá de 40.000 pies. Luego se detuvo, flotando en su empuje vectorizado como si la gravedad fuera opcional. El caza giró sobre su nariz, apuntando directamente hacia abajo, y comenzó una picada casi vertical directamente hacia el Aurora. Esto no era parte de ningún manual de intercepción. Esto era una exhibición aérea diseñada para intimidar. El J-16 salió de la picada a 100 pies por encima de ellos, tirando suficiente G para hacer que un piloto normal se desmayara. Luego comenzó una serie de giros de alta velocidad alrededor de la Aurora, pasando tan cerca que la tripulación podía sentir la aeronave temblar con cada pasada. El radar nunca se apagó, bloqueado, rastreando, pintándolos con la firma de un ataque real. Entonces, sin advertencia, el caza se alejó, subiendo hacia el oeste, desapareciendo en la neblina de donde vino. La tripulación se permitió respirar por primera vez en 20 minutos. Pero la celebración fue prematura. El sistema de advertencia electrónica cobró vida de nuevo, otro contacto. Pero este era diferente, actualmente a 30.000 pies, moviéndose más rápido, descendiendo a través del sol occidental, usando el resplandor para enmascarar su aproximación. El caza se resolvió a través de la neblina, y la tripulación sintió la diferencia inmediatamente. Este no era el mismo avión. La silueta era familiar, J-16, el mismo fuselaje derivado del Flanker, pero los pilones bajo sus alas ya no estaban vacíos. Misiles guiados por radar PLEL-15 en las estaciones interiores. Rango de 200 kilómetros. Buscador activo. El PLEL-15 es la respuesta de China al AMRAAM americano. Como la mayoría de la ingeniería china, está tan plagiado como un ensayo universitario escrito con ChatGPT. Si funciona tan bien como el misil que copió, sigue siendo algo no probado. Independientemente, la Fuerza Aérea China no había enviado un mensajero esta vez. Enviaron un recordatorio de en qué pueden convertirse los mensajeros. La tripulación se movió a estaciones de combate. Cada cámara, cada sensor, cada sistema de grabación orientado hacia el caza entrante. El J-16 no se anunció por radio, sin demandas de dar la vuelta, sin reclamos de espacio aéreo territorial, solo un caza entrando a 600 nudos, radar en modo de rastreo, misiles visibles en cada pilón. Cruzó su morro a 300 pies.
incluso más cerca que antes. Los pilotos de la Aurora no se inmutaron. Ya habían pasado por esto una vez hoy. Lo que no esperaban era que el caza inmediatamente invirtiera. El J-16 se lanzó en un giro de CDC, el morro girando más rápido de lo que la Aurora podría reaccionar incluso si quisiera. El caza completó 1880 grados en 6 segundos y volvió a entrar desde sus 6 en punto, aproximándose desde atrás, ascendiendo a través de su altitud, preparándose para algo que el primer piloto no había intentado. Las cámaras rastrearon automáticamente, girando para seguir la amenaza. El caza se elevó a través del nivel de vuelo de la Aurora, rodando mientras ascendía. En el ápice de la maniobra, invertido y a 200 pies directamente sobre ellos, el piloto del Juno C-6 miró directamente hacia abajo a través de su cabina a los canadienses. Luego completó el giro, trayendo su aeronave alrededor en un barrel roll perfecto que trazó un cilindro en el cielo con el avión de patrulla como su centro. Mientras pasaba sobre su cola, la brecha se redujo a 100 pies. Mientras salía por su lado derecho, deliberadamente balanceó su aeronave. 4 misiles, todos visibles, todos muy reales. El primer HOMI 6 les había mostrado firmas de radar. Este les estaba mostrando lo que esas firmas podían guiar. El MX-20 capturó la carga de armas en alta definición. Accesorios de pilón, cabezas buscadoras de misiles, la configuración exacta que le diría a los analistas aliados cómo el JUEL-16 se carga para una misión de intercepción versus un barrido de superioridad aérea. Pero el valor de inteligencia no era en lo que la tripulación estaba pensando en este momento. Estaban pensando en el hecho de que cualquiera de esos misiles podría convertir a la Aurora en un campo de escombros antes de que terminaran su siguiente respiración. El caza se deslizó en formación cerrada a 30 pies del ala derecha de la Aurora, igualando su velocidad con precisión. El piloto chino miraba fijamente a través del espacio hacia la cabina canadiense. Luego comenzó a acercarse más. 30 pies se convirtieron en 100. 100 se convirtieron en 80. Las puntas de las alas convergían a una velocidad que no dejaba margen de error. A esta distancia, un estornudo en la palanca significaría colisión. Un momento de fijación en el objetivo sería el fin para todos a bordo de ambas aeronaves. Menos de 60 pies ahora, 4 envergaduras de ala, lo más cerca que cualquier caza chino se había acercado a la Aurora durante toda la misión. Esto ya era lo suficientemente peligroso. Lo que no esperaban era lo que el piloto chino estaba planeando hacer a continuación. Las manos del capitán estaban firmes en la palanca, pero firme no era lo mismo que relajado. Cada músculo en sus antebrazos estaba bloqueado, manteniendo la aeronave en equilibrio perfecto, negándose a darle al piloto chino incluso un temblor para malinterpretar. Estos pilotos habían sido entrenados exactamente para este escenario. Un caza extranjero tratando de forzar una reacción, tratando de fabricar un incidente que Beijing pudiera culpar al otro lado. El Hua-16 no iba a obtener esa satisfacción. 30 segundos de formación sostenida. El radar del caza todavía transmitía, todavía bloqueado, todavía pintándolos con energía de control de tiro desde un rango punto en blanco. A esta distancia, el AN al Q-7 estaba midiendo detalles con los que los ingenieros de radar sueñan. Características de lóbulos laterales, deriva de frecuencia, los armónicos sutiles que revelaban la temperatura interna del radar, datos que tomarían años de inteligencia de señales recopilar por medios normales. Entonces el caza se movió. El Hua-16 se lanzó hacia adelante, acelerando delante de la Aurora con una ráfaga de posquemador. Los conos de llama blanco-azul se extendieron 20 pies detrás de los West 10B gemelos, la distorsión del calor difuminando el aire entre las dos aeronaves. El caza ascendió a través de su altitud 400 pies adelante. Luego llevó sus aceleradores a ralentí. La velocidad de cierre de la Aurora saltó de 0 a 150 nudos en 2 segundos. El capitán reconoció la maniobra inmediatamente. Clásica verificación de frenos. Equivalente a ir en el carril rápido de la autopista y detenerse completamente con un tráiler de 1008 ruedas justo detrás de ti. Esto obligaba al avión de control a adelantar, arriesgándose a una colisión, o a descender, ascender o girar. Cualquier reacción podría caracterizarse como maniobra agresiva. Cualquier vacilación podría significar una colisión en el aire.
Los turbohélices de la Aurora se desaceleraron, pero 4 motores impulsando una aeronave de 400.000 libras no se detienen al mando. Todavía se estaban acercando. 400 pies se convirtieron en 300 y 300, se convirtieron en 200. El vibrador de la palanca se activó. Su margen sobre la pérdida de sustentación se estaba comprimiendo con cada nudo que perdían. El cálculo de la velocidad de cierre era simple y aterrador. A las velocidades actuales colisionarían en 8 segundos, 7, 6. La advertencia de pérdida de la Aurora gritaba en sus auriculares. 5 segundos hasta el impacto. 4, 3. Si disminuían demasiado la velocidad, el Aurora saldría del vuelo controlado, mantener la velocidad y volarían directamente hacia la cola del HAMI-6. Girard y Beijing afirmaría que los canadienses habían maniobrado agresivamente. El piloto chino había calculado lo que pensaba era una caja perfecta sin salidas. 200 pies cerrándose. El caza llenaba su parabrisas. La advertencia de colisión sonaba. 120 pies. La mano del copiloto se movió hacia los aceleradores. Más rápido y entrarían en pérdida. Más lento y estarían acabados. 100 pies. Lo suficientemente cerca como para ver el casco del piloto girar y mirar hacia atrás, verificando si 20 minutos de agresión escalada finalmente habían roto su temple. 75 pies. Las manos del capitán estaban bloqueadas en la palanca. No se movía. El Aurora mantuvo el rumbo. Los ojos del copiloto nunca dejaron el indicador de velocidad aérea. El ingeniero de vuelo ya estaba ejecutando procedimientos en su cabeza por si acaso. Cada miembro de la tripulación tenía su estación de emergencia. Habían sido entrenados para este escenario exacto en simuladores en Greenwood. Algún instructor probablemente pensó que estaba siendo dramático cuando diseñó el ejercicio caza hostil de verifica hacia la pérdida. Resultó que estaba siendo profético. 8 segundos, 7. Los motores del HAMI-6 volvieron a la vida. El caza aceleró y se sumergió simultáneamente, pasando debajo de ellos con 100 pies de margen. La turbulencia del Skype golpeó inmediatamente, un río de gases de Skype a 1,400 grados que hizo que el motor de la Aurora se sacudiera y tropezara. El turbo hélice número 4 entró en pérdida del compresor. La aeronave guiñó a la derecha cuando el empuje asimétrico agarró el fuselaje. Los pilotos corrigieron, alimentando el timón, ajustando la potencia, luchando por mantener el control, mientras 50.000 libras de caza chino desaparecían debajo de su vientre. 4 segundos después, el motor se reencendió. Parámetros normales, la aeronave se estabilizó. El coordinador táctico encontró al HAMI-6 en el radar, ascendiendo hacia el oeste. 9 horas después del despegue, el Aurora aterrizó en cadena, motores intactos, tripulación inquebrantable, inteligencia ya en el cuartel general de Five Eyes. Los pilotos chinos probablemente se estaban dando palmaditas en la espalda por aumentar sus puntajes de crédito social. Lo que no se dieron cuenta es que los canadienses volverían mañana, porque eso es lo que sucede cuando confundes agresión con victoria. Los canadienses no solo sobrevivieron a ese enfrentamiento, lo convirtieron en una clase magistral de recopilación de inteligencia. Cada maniobra imprudente, cada pasada cercana, cada segundo de bloqueo de radar, todo quedó grabado, analizado y catalogado. El piloto chino pensó que estaba demostrando superioridad. En realidad, acababa de entregar los secretos más celosamente guardados de su caza, más avanzado a la Alianza Occidental en bandeja de plata. Mientras el HAMI-6 volaba de regreso a su base, presumiblemente celebrando, los ingenieros canadienses ya estaban descifrando las características exactas de rendimiento del motor, los patrones de firma del radar y las capacidades de maniobra que tomarían años obtener de otra manera. Esta es la diferencia entre parecer peligroso y ser efectivo, entre intimidación y estrategia, entre hacer ruido y lograr la misión. El Aurora regresó al día siguiente, y seguirá regresando, porque las sanciones internacionales no son sugerencias. El derecho internacional no es negociable, y ninguna cantidad de acrobacias aéreas agresivas cambiará eso. La próxima vez que veas un avión de patrulla desarmado, volando sobre aguas internacionales, recuerda esto, no están allí porque son los más rápidos, no están allí porque son los más armados. Están allí porque alguien tiene que hacer cumplir las reglas que mantienen el orden en un mundo cada vez más caótico, y a veces, el acto de coraje más grande no es disparar de vuelta, es mantener el rumbo cuando cada instinto te dice que huyas.
Es confiar en tu entrenamiento cuando el miedo te dice que reacciones. Es convertir la agresión de tu oponente en su propia derrota. Eso es exactamente lo que hizo esa tripulación canadiense ese día sobre el mar de China Oriental. No solo completaron su misión. Redefinieron lo que significa ganar sin disparar un solo tiro. Si disfrutaste este video, deberías ver este otro donde China acosó a un P-8 australiano de manera aún más agresiva que lo que le hicieron a los canadienses. Nos vemos pronto.